ambos por compartirnos sus aportes. Pues veo con mucha satisfacción que realmente somos profes muy inquietos, que conocemos muchas herramientas, que hemos investigado, que hemos practicado y que estamos procurando buscar siempre nuevas opciones para compartir con nuestros estudiantes y para hacer las labores de docencia, de evaluación, comunicación. Entonces veo que muchos ya tienen un nivel pues que se sale de lo básico, de lo convencional. Al principio me imagino que todos estábamos en un proceso de aprendizaje, pero ahora veo que esta coyuntura pues ha servido para que hayamos evolucionado y cambiado nuestras prácticas e incorporado nuevas herramientas. ¿Cuál era el objetivo de la sesión de hoy? La idea era trabajar dos entornos virtuales. Nosotros en la universidad contamos con un entorno virtual que es el campus virtual, que está basado en la plataforma de Moodle, y el otro entorno virtual que tenemos es Google Classroom, que viene incluido dentro de la suite de Google que provee pues el correo institucional de Univalle. Nosotros queremos trabajar con ustedes algunas de las herramientas que se ofrecen allí. Sin embargo, pues teniendo en cuenta que algunos de ustedes ya las utilizan y ya conocen varias de las funciones que ofrecen estos entornos, entonces muy seguramente pues no va a ser nuevo lo que les vamos a contar. De todas maneras, esperamos que algunas de las funciones que les vamos a compartir pues sean de su utilidad para que ustedes las puedan utilizar para mejorar sus prácticas de evaluación, tanto en campus virtual como en Google Classroom. Entonces, primero que todo, pues para las personas que conocen o han ingresado al campus virtual, les voy a compartir la pantalla para que ustedes vean más o menos cómo se ve el campus ya cuando hemos ingresado. Entonces, ¿cuál es la idea de esta actividad? La idea es que probemos la herramienta de asignación, que es la herramienta tarea, en la cual nosotros podemos recoger unos trabajos que le dejamos al estudiante y podemos calificarlos directamente allí en la plataforma, ¿cierto? Entonces, este es el usuario de la profesora Verónica, que le he compartido, me ha compartido su clave para poder ingresar. Entonces, aquí en este usuario yo tengo un curso de prueba al que voy a entrar y que pues está vacío porque no tiene nada, es un curso de prueba. Entonces, aquí tengo el curso dividido por pestañas. Entonces, las personas que han entrado al campus, que tienen sus cursos allí y que han trabajado en el campus, saben que el campus tiene la posibilidad de dividir los cursos tanto en pestañas como en temas y en varias funciones. Me dice la profesora Lina que si lo vamos a ir haciendo al mismo tiempo. Profe, si ustedes quieren, pueden ir intentando seguir el ejercicio. De todas maneras, va a ser muy básico y después lo pueden repetir. Recuerden que esto va a quedar grabado, entonces ustedes ya después lo pueden volver a ver y lo pueden repetir todas las veces que quieran. Yo les aconsejo que de pronto nos concentremos un poquito en mirar aquí la pantalla y si tienen alguna duda puntual, entonces la podamos resolver en el momento y más adelante ustedes puedan hacer la práctica. Entonces, ya estando aquí dentro del curso, yo voy a crear una actividad de asignación. Para ello, debo darle en este botón que se llama Activar edición, que es el que me permite editar todo lo que está dentro del curso. Hasta que yo no haga no active edición, no voy a poder hacer ninguna modificación sobre este curso. Si este botón no me sale, es porque yo no estoy matriculado como profesor dentro de este curso. De pronto ustedes tienen un curso del campus virtual, pero ustedes son estudiantes y no profesores, entonces este botón no les va a salir. Entonces, tienen que procurar que estén matriculados como profesores para poder activar edición. Entonces, cuando yo le doy aquí en activar edición, aquí ya se me activa la posibilidad de editar todos los contenidos del curso. Entonces, en la parte de abajo hay un botón que dice agregar una actividad o recurso.
Yo le doy clic allí. Allí me salen todas las opciones que tiene el campus virtual para agregar dentro del curso. Las actividades son todas las herramientas con las que yo puedo realizar actividades con el estudiante. Y más abajo tenemos los recursos, que son herramientas para compartir con el estudiante algún recurso, un archivo, una carpeta, una página web, una etiqueta, diferentes opciones que le podemos compartir al estudiante. En este caso vamos a trabajar una actividad que se llama asignación. Entonces, es la primera que nos aparece aquí. Esa se conoce como asignación o tarea. Entonces, si ustedes de pronto están viendo algún tutorial, algún video y encuentran la palabra tarea, se refieren a la misma actividad, asignación. Entonces, yo le escojo la asignación y le doy agregar. Entonces, aquí ya me aparece una pantalla donde yo voy a llenar todas las características de mi asignación. Entonces me pide un nombre, entonces voy a ponerle aquí asignación de prueba. Me pide una descripción, yo no le voy a añadir ninguna descripción, no es necesario. Puedo añadir archivos adicionales, si es el caso, digamos, un taller, unas preguntas que yo quiera compartir, las puedo meter aquí, porque a veces es muy largo para ponerlo en la descripción. O si de pronto ustedes tienen unas ecuaciones o tienen imágenes, todo eso lo pueden condensar en un documento y lo pueden añadir aquí. ¿Cómo lo añaden? Aquí aparece una flechita azul, ustedes le dan clic y aquí me aparece una ventana para seleccionar archivos. Él me busca archivos que yo ya haya subido anteriormente, pero si tengo un archivo nuevo, simplemente busco donde dice subir archivo. Luego aquí dice seleccionar archivo y ya en mi computador yo busco el documento que quiera adjuntar y le doy a abrir. Entonces, luego me da subir este archivo y yo lo subo. También puedo añadir archivos desde Google Drive. Obviamente tengo que conectar las dos cuentas. Desde Dropbox, también conectando mi cuenta de Dropbox. O archivos que ya me hayan quedado subidos en el campus, en otros cursos, todos me van a quedar aquí adjuntados. Entonces, eso es para añadir, digamos, una guía o un taller. Luego viene la parte de disponibilidad. Esta parte es importante porque es la que nos permite definir cuál va a ser el tiempo de entrega de esa tarea. Entonces, yo puedo abrirla para que el estudiante a partir de determinada fecha me entregue la tarea. Entonces, allí yo voy a poder seleccionar el tiempo en el cual yo voy a activar la tarea. Me dice que me dice la profesora Ingrid, si la materia se comparte con varios docentes, cada uno tendrá su campus. Es el mismo curso, solamente que los matriculan a cada uno como profesor dentro del mismo curso. Si tienen grupos distintos, sí se pueden crear diferentes cursos, pero si es el mismo grupo, el mismo curso, queda allí compartido. Qué pena, Manuel. Recuerda, se pueden duplicar, el curso se puede duplicar para que cada docente quede como con su propia versión del curso cuando es la misma asignatura, pero tienen diferentes grupos. Sí. Bueno, entonces después de esto, yo puedo definir entonces desde cuándo abro la tarea, cuál es la fecha de entrega, es decir, la fecha límite en la cual ellos deben entregar, y también puedo poner una fecha límite, que es una fecha ya en la cual se cierra la tarea, que no dejan recibir más archivos. Si yo no activo fecha límite, él deja que el estudiante siga subiendo, pero nos da un aviso de quiénes fueron las personas que entregaron de manera extemporánea. Entonces, esta parte la definimos aquí en disponibilidad. Después viene la parte de tipos de entrega. Yo tengo dos opciones. Una, que ellos escriban las respuestas allí en un campo de comentarios, que sería la de texto en línea, o puedo seleccionar archivos enviados, que es la más común, en la cual ellos deben adjuntar un archivo allí a la tarea. Entonces, aquí en este caso vamos a seleccionar archivos enviados. Yo puedo seleccionar cuántos archivos dejo que ellos suban. Por defecto aquí vienen 20.
Puedo seleccionar el peso límite de ese archivo. Máximo se pueden subir hasta 50 megas de archivos. Entonces ahí lo podemos configurar para que ellos suban, por ejemplo, si estoy pidiendo un texto que de pronto no sea muy pesado, entonces yo le puedo bajar aquí la calidad para que ellos no suban archivos tan pesados. Y aquí puedo elegir tipos de archivos aceptados. Aquí donde dice elegir, me da la opción de escoger qué archivos. Por ejemplo, si estoy pidiendo un video, entonces solamente voy a seleccionar archivos de video. ¿Por qué? Porque hay personas que de pronto no entienden y suben un Word, suben un PowerPoint, suben un PDF, cuando la tarea explícitamente decía que era un video. Entonces eso nos ahorra tiempo para evitar ese tipo de confusiones. Bueno, esta es la parte de tipo de entrega. Después viene tipo de retroalimentación. Esta parte también es importante. Nosotros podemos escoger dejarle comentarios de retroalimentación al estudiante, anotación en PDF, que es para que el estudiante cuando sube un archivo en PDF podamos hacer los comentarios directamente allí en el campus y no tener que descargar los archivos. Esa es una función nueva que funciona muy bien y que las personas que manejan Google Classroom de pronto han visto que en Classroom se puede hacer. ¿Cuál es la diferencia? Que debemos pedirle al estudiante que suba el documento en PDF. Puedo darle aquí donde dice archivos de retroalimentación, es decir, que yo puedo devolver el archivo con comentarios de Word o el PowerPoint o lo que ellos hayan subido, yo lo puedo comentar y lo puedo devolver al estudiante. Aquí hay una opción de comentario en línea, realmente esa no funciona muy bien, no la he probado, pero no es como tan necesaria. Y después aquí, eso tienen que tenerlo muy en cuenta. A veces pasa que ustedes van a calificar y dicen, pero es que no me deja devolverle el trabajo al estudiante. Es porque no hemos activado la parte de archivo de retroalimentación. Entonces ya cuando está activa, ella nos deja subirlo. Configuración de entrega. Bueno, esto es algo básico que normalmente no se requiere modificarlo. Entrega por grupo, que pues es para el tema de grupos, que ya es una configuración mucho más avanzada. Avisos, pues ya son como opciones de notificación que le podemos configurar. Y viene la parte de calificación, que también es importante. Entonces, aquí en calificación yo puedo escoger la puntuación que le voy a asignar a ese trabajo. Normalmente viene configurada sobre 100 puntos. Como nosotros trabajamos sobre 5, entonces aquí yo le voy a poner 5 puntos. Nosotros podemos configurar también una escala y aquí se podría configurar escala de 0 a 5, se pueden configurar escalas cualitativas. Aquí hay diferentes opciones de escalas que ya vienen allí pues precargadas para escoger. Yo siempre prefiero lo de puntuación, que nos permite escoger qué puntuación máxima le vamos a poner para evitar pues que no nos vaya a generar una confusión. Esto es importante, ¿por qué? Porque el campus tiene un libro de calificaciones y todas las notas van allá. Entonces, cuando nosotros configuramos las tareas, debemos procurar que siempre se hagan sobre las mismas puntuaciones, porque si no, voy a tener una sobre 5, voy a tener otras sobre 100, voy a tener otras con escala, voy a tener otras con puntuación, entonces eso me va a generar confusiones al momento de generar las calificaciones. Entonces aquí yo le pongo puntuación de 5. Aquí en método de calificación yo tengo 3 opciones. Una es calificación simple directa, en la cual yo califico directamente al estudiante, le pongo la nota después de haber revisado el trabajo. Tengo la guía de evaluación, que es como una especie de rúbrica simple, que no tiene sino un criterio y una puntuación para ese criterio. O tengo la rúbrica, que es la rúbrica como la que vimos ese día, la rúbrica analítica, que tiene varios criterios, varios niveles y puntuación por cada nivel. Entonces, tenemos 3 opciones de calificar.
Todas esas las configuro desde acá. Entonces yo voy a escoger la calificación simple para mostrarles y luego me voy a pasar a la rúbrica para que veamos cómo hacer la rúbrica. Calificación para aprobar, pues aquí le podemos dar 3, que sería la mínima. Y pues aquí hay otras configuraciones que no vamos a revisar ahora. Ajustes comunes, bueno, esos ya son temas de la actividad. Y esta parte también no hay necesidad de moverla. Se puede dejar así. Entonces aquí yo le doy guardar cambios y mostrar para ya generar la asignación. Esta es como la parte ya final de la tarea. Entonces, cuando yo ya entro a la tarea como tal, digamos que yo estoy en el curso. Entonces aquí me aparece la tarea que dice asignación de prueba. Yo entro allí y aquí me aparecen como un resumen de las participantes, 4 que son los que están en el curso, enviados 0, nadie ha enviado, fecha de entrega y cuánto tiempo me queda para recibir esa actividad. Y aquí en ver calificar todas las entregas, entonces yo entro y aquí me van a salir todos los estudiantes y me van a aparecer los trabajos. Aquí me aparecen sin entrega porque pues nadie ha entregado nada aquí. Pero entonces yo voy a entrar aquí al curso desde mi otro usuario y voy a subir un archivo para que ustedes vean cómo queda. Entonces yo entro al curso y así lo ven los estudiantes, ¿no? Como aparece aquí. Aquí lo tengo en inglés, pero a ellos normalmente les aparece esto y les aparece aquí agregar entrega. Entonces ellos aquí entran y van a subir el archivo. Está cargando todavía, está un poquito lento. Entonces, ¿cómo ellos pueden agregar el archivo como yo les comenté? Aquí a través de seleccionar archivo, yo tengo un PDF aquí que lo voy a subir y aquí ya me queda cargado y le doy en grabar cambios, guardar cambios. Entonces aquí ya entregué mi tarea. Voy a ir aquí al curso de profesor, entonces aquí yo actualizo. Y ya me aparece aquí que Manuel Molina enviado para calificar. Es decir, que ya envié la tarea, ¿cierto? Entonces aquí voy a ingresar en donde dice calificación. Entonces aquí él empieza a cargar. Como yo subí un PDF, entonces, y tengo activado la anotación en PDF, entonces yo voy a poder comentar directamente sobre ese documento. Entonces miren que aquí pues yo subí un cuento, un documento en PDF. Y entonces yo puedo ponerle notas. Aquí arriba me aparece una barra con diferentes botones y puedo añadirle comentarios. Aquí puedo poner notas en diferentes partes del documento. Puedo, esto creo que es para subrayar. Ah, no, es para ponerle el color de las notas. Aquí puedo también hacer gráficos, señalar partes del documento. Puedo poner diferentes formas. Aquí está la de subrayar. Incluso tengo un sello. Tengo un sello aquí con unos botones, con una X, carita feliz, carita triste y aquí hay un chulito de aprobación. Entonces, si yo quiero señalar una parte, entonces le doy acá
y la puedo señalar una pregunta que esté correcta o una que esté incorrecta. ¿Listo? Entonces esa es la opción de calificar con anotación en PDF. En la parte derecha me aparece para ponerle la nota. Entonces aquí me dice que sobre 5, digamos que yo le voy a poner 4 y abajo le puedo dar un comentario de retroalimentación. En la parte de abajo puedo añadir el archivo ya calificado con otros comentarios, pero pues si yo ya hice la anotación aquí directamente en PDF, pues no es necesario subir el archivo, ¿cierto? Porque ya lo anoté directamente aquí. Entonces yo simplemente voy aquí donde dice guardar cambios y él me va a guardar la calificación y me va a enviar al otro estudiante. Entonces aquí él empieza a cargar. Y aquí ya me quedó guardado, ¿cierto? Si yo me salgo, voy aquí a ver calificar todas las entregas. Entonces me aparece otra vez me aparece otra vez donde están todas las entregas. Y mire que aquí me aparece 4 sobre 5. Aquí aparece la nota que yo le puse al estudiante y aquí yo puedo editar si quiero cambiar esa calificación, si quiero verla. Aquí tengo los archivos y aquí puedo ver el PDF con anotaciones que le hice al estudiante allí directamente, que fue lo que hice ahora. ¿Listo? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda para que pasemos a la parte de las rúbricas. Sí, Manuel, tenemos unas dudas en el chat. Listo. Entonces, aunque Carlos ya nos está colaborando allí contestando algunas de esas preguntas, la profesora Lina Ospina preguntaba si es posible escoger todos los tipos de retroalimentación al mismo tiempo. Pero ¿cuáles serán los tipos? Cuando ¿Cuáles? estabas mostrando que para en PDF, Ah, sí, sí, al inicio, claro. cuando nos Sí se estabas mostrando, puede. sí. Yo los señalo todos. Sí, sí, sí se pueden Sí. señalar todos. Bueno, el profesor Waldemar preguntaba por la hoja de calificación. No sé si la pregunta es qué es la hoja de calificación o dónde no sé exactamente el profesor qué información buscaba sobre la hoja de calificación. Pero nos dice que había un señalador para este ítem donde está ahí donde estaba la opción que está, bueno, estabas comentando en ese momento. La hoja es la que, donde salen los nombres y donde salen las notas. Esa sería como la hoja de calificación. Ahora vamos a mirar lo del libro de calificaciones, que sería ya otra cosa. Listo. La profesora Viviana Rendón nos dice que el campus de la universidad vincula las asignaturas que aparecen en la programación académica. ¿Hay forma de adelantar la organización de actividades de una asignatura del siguiente semestre y que luego se trasladen en el momento que se haga la interfaz con el nombre, por ejemplo, de asignatura de prueba? Sí, ahí uno lo que podría hacer es utilizar uno de los cursos que ya tiene, crear el curso y luego le da exportar una copia de seguridad y esa copia la puede subir en el nuevo curso. Entonces, ahorita les vamos a compartir unos tutoriales donde aparece toda esa información y en el curso del campus virtual también lo podemos ver, que es el 1 de junio, para que las personas que no han participado se inscriban. Ah, bueno, entonces bajo una copia de seguridad que se realiza, perdón, modificando un curso viejo y después haciendo una copia de seguridad. Sí, bajando una copia y luego subiéndola en el curso nuevo. Vale. La profesora Luz Marina nos pregunta que si vamos a enseñar la conformación de grupos en Zoom. Sí, sí, al final de esta sesión, eso ya lo trabajamos en otra conferencia que tuvimos sobre videoconferencias activas, pero Manuel nos decía que al final de esta sesión podemos dedicarle unos últimos minutos, si se pueden quedar un poquito más de las 6. Alexandra Chaverra nos cuenta o nos pregunta, una vez los estudiantes han entregado la tarea, ¿el docente puede cambiar la escala de calificación? Sí, sí se puede, sino que él le pide
recalcular. Si los estudiantes ya han entregado y si ya se ha calificado, entonces él pregunta aquí, miren, aquí está. Entonces él nos pregunta que si quiero recalcular, porque si la tengo sobre 5 y la pongo sobre 100, entonces él hace la cuenta y vuelve y califica. Pero sí se puede hacer. Para los profes que de Bueno, pronto la tienen sobre 100 y la quieren pasar a 5. el profesor Fabián Porro nos pregunta que si se permite diseñar exámenes como en Google Forms. La respuesta es sí, y Manuel nos va a contar ahorita un poquito más, ¿cierto? Sí, bueno, creo que ya son todas, ¿cierto? Sí, que si les compartimos los videos, sí, profe, compartimos los videos. Bueno, la profe habla de los grupos en la plataforma. No, Sí, profe, ah, esa configuración es un poquito más complicada y nos tomaría mucho tiempo. Además, la verdad no la manejamos muy bien el tema de grupos. para eso podríamos ir hay un curso que se dicta exclusivamente sobre el campus virtual. Manuel nos estaba comentando que el nuevo curso abre el 1 de julio, ¿sí? Sí, aunque eso tampoco lo trabajan allí. Es que el tema de Ya. grupos es un poquito más complejo. Requiere un manejo más avanzado del campo. Bueno, De vamos acuerdo. entonces a ver la parte de la rúbrica. Aquí yo volví a mi actividad y aquí voy a cambiar por rúbrica para que ustedes vean cómo puedo ya crear una rúbrica para esta tarea. Entonces, aquí donde dice calificación, método de calificación, lo cambio de calificación simple a rúbrica. Y le doy abajo donde dice guardar cambios y mostrar. Entonces aquí ya él está cambiando el método de calificación. Y después me sale una ventana que dice calificación avanzada. Entonces, aquí yo creo la rúbrica. Tengo dos opciones. Crearlo desde una plantilla. Cuando yo guardo una rúbrica me queda allí guardada y la puedo utilizar después o la puedo crear desde cero. Entonces aquí yo le doy nuevo formulario desde cero y entro a la rúbrica. Entonces aquí ya me abre otra vez una pestaña donde lleno las características de la rúbrica. Entonces voy a ponerle aquí rúbrica de prueba. Me da una descripción que no le voy a poner ahora. Y aquí abajo añado los criterios y los niveles de la rúbrica. Si ustedes recuerdan, en la sesión pasada vimos cómo se configuraba la rúbrica. En la parte de las columnas uno pone los niveles y en la parte de filas puede poner los criterios. Entonces, para evaluar este trabajo, digamos que voy a seleccionar dos criterios, uno que sea de gramática y aquí abajo puedo copiar este mismo y le puedo poner otro criterio aquí que sea, puede ser, no sé, coherencia. Estoy pues haciendo una prueba. Esos son como los dos criterios. Yo le puedo poner más texto, pero también se puede dejar así. Y después voy a añadir los niveles. En cada nivel yo puedo poner una puntuación. Entonces, aquí hay tres niveles. Un nivel cero, que sería como el que no cumplió. Entonces, digamos que el documento tiene múltiples errores gramaticales, 0 puntos. Después, el documento tiene algunos errores. O finalmente, el documento no tiene ningún error gramatical. Si quiero añadir otro nivel más, le doy aquí donde dice añadir nivel. Abajo coherencia, pues puedo hacer exactamente lo mismo. El documento carece de coherencia. Aquí el documento es coherente, pero le falta. Estoy haciendo pues aquí unos criterios de prueba. Y el documento
es coherente en su totalidad. Digamos que pues son los criterios para evaluar mi trabajo, ¿cierto? Entonces aquí tengo dos criterios. Es importante que tratemos de configurar esta rúbrica de acuerdo a los puntos que le hemos puesto a la actividad o que la pongamos sobre 100 también. Entonces, si ponemos más criterios, pues va a ser más fácil distribuir los puntos sobre 100. Pero digamos que aquí estos dos son los criterios más importantes, entonces digamos que aquí doy 2 puntos y abajo le pongo 3 puntos para que eso me sume 5. ¿Listo? Entonces, si el estudiante completa estos dos, me va a alcanzar una puntuación de 5. De todas maneras, él hace el cálculo allí. Si yo le pongo 100 sobre 100 puntos, él hace también el cálculo y la conversión a 5. Aquí me dice que si lo quiero hacer ascendente, bueno, aquí lo pusimos ascendente. Poner una puntuación mínima de 0. Y aquí me dice que si voy a permitir que se vea la rúbrica y otras configuraciones, mostrarle los puntos a los estudiantes. Eso es importante para que ellos sepan cuáles son como los criterios bajo los cuales van a ser evaluados. Entonces aquí después le doy guardar rúbrica y dejarla preparada para que ya me quede configurada mi rúbrica, ¿cierto? Entonces ahorita yo voy a calificar. Ya creé mi rúbrica, entonces voy a calificar la actividad. Ahorita yo lo hice calificación simple, pero la voy a hacer, digamos, con otro estudiante que esté aquí. Le doy calificación. Y va a ingresar a el panel otra vez de calificación. Como este estudiante no me ha entregado nada, entonces me sale en blanco. Pero en la parte de acá, la parte derecha, me sale la rúbrica. Entonces miren que aquí yo puedo ver, aquí abajo hay un botoncito donde yo puedo dividir esta pantalla. Y aquí me sale la rúbrica. Entonces, simplemente es cuestión de seleccionar los criterios y aquí puedo dejar un comentario de retroalimentación. Entonces, digamos que si yo le pongo aquí 2 y aquí le pongo 3, entonces aquí él me hace la conversión y aquí le puedo dejar comentarios. O si le pongo 0 y 0, entonces el estudiante va a sacar 0. Es importante que cuadren muy bien este tema de los puntos, que lo dividan bien para que pueda sacar una nota acorde a lo que se ha planteado, ¿no? Digamos que lo ponemos así. Aquí puedo añadir archivo de retroalimentación y aquí le doy guardar cambios. Entonces le doy OK y ya me quedó guardada aquí la calificación. Él vuelve y me deja en la misma pantalla. Entonces aquí voy a darle ver y calificar todas las entregas. Entonces aquí me dio 5 porque yo le puse 5. Y el estudiante entonces va a poder ver allí cuando él entrega el trabajo, y les voy a mostrar desde la otra pantalla cómo aparece la rúbrica antes de que él entregue. Entonces, cuando él va a entregar el trabajo, aquí ya le aparece la rúbrica y le dice cuáles van a ser los criterios que le van a calificar. ¿Listo? Bueno, no sé si tenemos preguntas hasta allí sobre el tema de la rúbrica. No, pero la profesora Luz Marina nos está compartiendo unos videitos sobre el tema de los grupos y la calificación por grupos para que los miremos después. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Disculpa, Manuel, sí, Sí. había escrito sí. una pregunta Sí. de la rúbrica. Sí, profe. Cuando estabas diciendo que quedaba en el nivel, o sea, en las columnas y en las filas. Sí. Habláramos que era lo que poníamos en la columna y en las filas, si lo puedes repetir, por favor. Ya lo vemos aquí.
Aquí está. En la columna aparecen los criterios. Es decir, cuáles van a ser como Los ítems a tener en los cuenta. aspectos a evaluar. Y en las filas voy poniendo los descriptores, Los niveles. los niveles. Entonces aquí pongo el nivel más básico, el nivel medio, el nivel avanzado y cuál es el descriptor para cada nivel, es decir, en qué nivel de ese aspecto se encuentra el estudiante. Entonces ahí lo voy señalando. ¿Listo? Bueno. Se pueden poner 4 o 5. Sí, claro. Sí, ustedes pueden poner, yo no he ensayado hasta cuántos, pero se pueden poner múltiples criterios. Bueno, esa es la parte de la asignación y de las rúbricas. Entonces ya saben ustedes que cuentan con esa posibilidad para poder crear sus rúbricas. Si ustedes las crean en Excel, después las pueden copiar y pegar aquí y va a ser mucho más fácil. Y esa puede guardarla y le puede quedar allí para otros cursos. La puede guardar como plantilla. Manuel, dime. La profesora Marta desea saber cómo ver el libro de calificaciones. Listo. Ahora lo vemos. Vamos a ir entonces al cuestionario, que estamos ya un poquito apretados de tiempo. Cuando yo creo un cuestionario dentro del campus, debo volver otra vez al curso. Cuando voy a añadir alguna actividad, entonces vuelvo otra vez a la parte del curso y aquí en agregar una actividad o recurso, entonces le doy clic y busco la herramienta de cuestionario. Entonces aquí le doy clic y le doy a agregar. Para las personas que han estado en el taller de campus, esto se trabaja allí y muy seguramente ya conocen cómo funciona la herramienta. Entonces, aquí le voy a dar entonces el nombre, cuestionario de prueba. Y aquí configuro en la parte de abajo todo lo que tiene que ver con el cuestionario. Aquí me está cargando. Un poquito lento. Entonces aquí ya puedo configurar. Entonces, los tiempos. Lo mismo que hablamos ahora de la tarea, en este caso en el cuestionario. Entonces yo le puedo habilitar cuándo se abre el cuestionario, qué fecha, cuándo se cierra. Y le puedo poner además un límite de tiempo, es decir, si el cuestionario va a durar 10 minutos, 15 minutos. Aquí me dice que va a pasar cuando se acabe el tiempo, el envío se realiza automáticamente, hay un periodo para enviar el cuestionario, pero no deja responder más preguntas, o lo deja que se envíe antes de que el tiempo termine, o no lo cuenta. Entonces, esto es importante. Si ustedes ponen un límite de tiempo, si ustedes ponen una hora para que se abra el cuestionario, digan a las 10 de la noche y se cierra a las 10:30, y ustedes ponen un tiempo de 30 minutos. Pero si el estudiante entra a las 10:15, no quiere decir que él va a tener 30 minutos para hacer el cuestionario. Él solamente va a tener el tiempo hasta que la hora en que se cierra el cuestionario. Entonces hay que ponerlo muy claro. Lo otro es que el tema del tiempo puede ayudar a minimizar los riesgos de fraude o de trampa, porque si el estudiante tiene un tiempo muy corto, un tiempo justo para responder el examen, pues él no va a tener tiempo de estar buscando por allá en Google, compartiendo las respuestas por WhatsApp o hablando con tus compañeros. Entonces, eso es importante para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de habilitar esos tiempos. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos con esta parte de la temporalización al crear el cuestionario. Aquí abajo en la parte de calificación, yo le pongo cuánto es la calificación para aprobar, que sería 3. Y aquí en intentos permitidos yo puedo poner cuántos límites de intentos tiene el estudiante. Normalmente, pues si es un examen, sería un intento. Entonces, él no puede sino hacerlo una sola vez. Si yo le pongo 2 o más intentos, entonces aquí él me pregunta que cuál va a ser la calificación
que va a tener, si la más alta o el promedio de los dos intentos, o el primer intento o el último intento. En este caso, pues, le vamos a dar un intento. Esta opción ya se deshabilita. En esquema me aparece como voy a ver las preguntas. Entonces, en cada página me dice cuántas preguntas van a salir. Entonces, una pregunta por cada página o 2 preguntas, 3 preguntas, 5 preguntas. Nosotros seleccionamos cuántas queremos mostrar. Y abajo donde le doy ver más, mostrar más, me sale método de navegación, libre, secuencial. Si yo le pongo secuencial, el estudiante solo va a poder hacer el examen en orden. Si yo le pongo libre, él va a poder navegar a través de las diferentes opciones. Comportamiento de las preguntas. Ordenar al azar las respuestas. Esto es importante. Si yo le doy que sí, entonces las opciones de respuesta se van a barajar automáticamente. Entonces, unos estudiantes van a tener que la correcta es la B, otros que la C, otros la A, la D, y lo van a ver de manera diferente. Sí. Manuel, Sí, profe. pues mira, pues según eso, si le colocamos un método de navegación secuencial y que aparezcan de manera aleatoria, ya no Sí. es difícil que se copien, ¿no? Ahí es difícil que se copien, ¿cierto? Sí, claro, pues ya por lo menos minimizamos mucho el tema de la copia porque todos van a tener un examen distinto. Entonces, va a ser complicado que ellos puedan saber cuál es la respuesta. Entonces, Perdón, profe, lo del sí, método de navegación que estaba preguntando el profe ahí, no escuché bien lo de secuencial o libre. ¿La diferencia cuál es? secuencial es que lo tienen que hacer en orden. Entonces, primero la 1, la 2, la 3, para poder Ya. pasar a la siguiente. Y libre es que Perfecto. pueden responderla en desorden. ¿Listo? Ok, gracias, profe. Bueno, aquí en la parte de abajo, comportamiento de las preguntas, normalmente se pone retroalimentación diferida. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente le va a salir al estudiante la retroalimentación cuando ha enviado las preguntas, las respuestas. Aquí hay otras opciones, pues ya es cuestión de ponerse como a cacharrear, pero realmente la más cómoda es la retroalimentación diferida. Las otras son como para permitir que el estudiante... Ok. Gracias. Profes, qué pena, se me cayó el internet. Ya volví. Dale. Pero porfa poneme como administrador para yo poder compartirla. Ya te comparto, ¿sí? Gracias. Listo. Bueno, listo. Entonces estábamos acá en la parte de comportamiento de las preguntas. Les decía que la retroalimentación diferida nos permite tener la retroalimentación al final cuando ya ellos hayan enviado el cuestionario. Hay otras opciones, pero pues son ya de practicar. Bueno, más abajo vamos a ver la parte de opciones de revisión que la podemos seleccionar acá. Normalmente, ¿qué recomendamos nosotros? Que el estudiante simplemente pueda ver los puntos que ha obtenido cuando ya termina el examen. ¿Por qué? Porque si usted aquí le muestra al estudiante, por ejemplo, cuáles son las preguntas correctas y cuáles son las opciones correctas, pues es muy posible que él las vaya a compartir con otros estudiantes y que ellos vayan de pronto a copiarse con otros compañeros. Entonces, nosotros creamos un banco de preguntas, ¿cierto? Con unas preguntas que podemos reutilizar en otros grupos. Entonces, la idea es no decirle al estudiante cuáles fueron las respuestas correctas y cuáles las incorrectas. Eso ya depende mucho de cada profesor y cuáles sean los objetivos de su evaluación, la disciplina, cómo manejen esa parte. Entonces, la idea es evitar al máximo la posibilidad de que ellos se compartan cuáles son las preguntas correctas, porque pues ellos podrían tomar un pantallazo y compartirlo con
con los otros compañeros. Entonces aquí le ponemos solamente que ellos puedan ver los puntos. Cuando les entrega la retroalimentación, entonces van a poder solamente ver los puntos. Bueno, aquí yo puedo configurar otras opciones. Realmente no son cosas que sean muy necesarias. Ya con esto yo puedo guardar y continuar el cuestionario. Y si no marcamos ninguna en opciones de revisión, ni siquiera la de los puntos, creo entonces, que... no le sale nada, profe. Cuando el estudiante entonces envía, simplemente le dice que envió las preguntas y ya. No le aparece Claro, ya uno le... cuánto sacó ni nada. No le aparece. Listo. No le devuelve ninguna retroalimentación. Cuando estamos aquí, entonces ya en el cuestionario como tal, entonces yo necesito tener las preguntas. Realmente creé el cuestionario, pero no creé las preguntas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a darle aquí donde dice editar cuestionario. Entonces aquí ya me sale el cuestionario, pero aquí no hay nada, ¿cierto? Entonces yo necesito agregar preguntas. ¿Cómo lo hago? Aquí hay un botoncito que dice agregar. Entonces yo le doy aquí agregar. Tengo tres opciones. Una que se llama una nueva pregunta, otra que dice del banco de preguntas y otra que dice una pregunta aleatoria. Entonces, nosotros normalmente lo que recomendamos es que ustedes creen los bancos de preguntas donde añadan las preguntas previamente y después las traigan al cuestionario. ¿Cómo vamos a ir al banco de preguntas? Entonces, yo voy a ir aquí otra vez a el cuestionario al principio y arriba hay un piñoncito. Aquí en el piñoncito ustedes le dan clic y van a bajar hasta donde dice banco de preguntas. Entonces allí él les carga el banco de preguntas. Allí nosotros podemos crear unas categorías que aparecen aquí. Yo tengo, digamos que por una evaluación puedo hacer varias preguntas sobre diversos temas. Entonces yo puedo crear varias categorías. Entonces le voy a dar aquí en categorías. Entonces aquí me salen otras categorías que ya tengo creadas, ¿cierto? Pero en la parte de abajo yo puedo añadir las categorías. Cuando me dice por defecto en ¿sabías qué? Ese es el nombre del curso. Yo las puedo crear en ese curso, las puedo crear en otros cursos que tengo allí, o las puedo crear para cada cuestionario. Digamos que este es el banco de preguntas del curso. Entonces aquí sería general. Y la categoría, entonces vamos a ponerle, digamos que voy a hacer unas preguntas sobre videoconferencias. Entonces aquí le pongo el nombre de la categoría. Y le doy a añadir categoría. Muy fácil. Entonces aquí ya me creó una categoría. Cuando ya entro a la categoría como tal, entonces aquí yo puedo buscar las preguntas que hay. Aquí no hay ninguna pregunta, entonces yo tengo que crearla. Entonces le voy a dar aquí donde dice crear nueva pregunta. Entonces aquí me aparecen todas las opciones de pregunta que tengo dentro del campus virtual. Opción múltiple, verdadero o falso, numérica, calculada, ensayo, bueno, hay otras mucho más complejas. Es cuestión ya de explorar. Casi siempre utilizamos opción múltiple, respuesta corta. Entonces aquí ya podemos escoger el tipo de pregunta. Entonces aquí le doy a opción múltiple y le doy a agregar. Entonces aquí ya me sale agregando una pregunta. Videoconferencia sería la categoría. Entonces, nombre de la pregunta, enunciado de la pregunta. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Una cosa es el nombre de la pregunta y otra cosa es el enunciado de la pregunta.
Entonces, el profesor Alexander en el taller de Campus Virtual nos sugiere que le pongamos un nombre a la pregunta de acuerdo a la categoría y le pongamos un número. Entonces, digamos que esto es sobre videoconferencia, entonces yo le voy a poner un código que diga BF1. Esto nos permite buscar las preguntas en el banco. Si tenemos muchas preguntas, pues es más fácil buscar la pregunta BF1 que buscar la pregunta ¿cómo se llama la herramienta para compartir pantalla a través de Zoom? Entonces, ese nombre nos permite precisamente buscar más fácil. Y en el enunciado, yo puedo crear ya la pregunta como tal. Entonces, aquí le escribo, digamos, ¿cómo se llama la herramienta de videoconferencias de Google? Entonces creo la pregunta. Aquí yo tengo una barra de opciones donde yo puedo enriquecer mi texto, puedo poner imágenes, puedo poner incluso videos, puedo poner ecuaciones, puedo poner diversidades de elementos para enriquecer esa pregunta. Después, yo le pongo aquí la puntuación por defecto. Normalmente, pues uno le puede añadir puntos a cada pregunta, pero pues si todas van a valer lo mismo, entonces lo dejamos como 1. En la parte de abajo me aparece la retroalimentación que, digamos, uno le quiere poner al estudiante. En este caso no le vamos a poner nada. Y aquí me dice si es una sola respuesta correcta o varias respuestas. Y también aquí me dice barajar respuestas. Entonces esto también nos va a permitir que se estén poniendo al azar las opciones. Y abajo se ponen las respuestas de la pregunta, las opciones. Entonces, digamos que elección 1, ¿cuál sería la respuesta? Normalmente lo que nos recomienda el profesor Alex de Campus Virtual es que siempre la primera sea la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a saber siempre cuál es la correcta de todas nuestras preguntas. Como las opciones se barajan, se ponen al azar, entonces no quiere decir que a los estudiantes les va a salir siempre la primera opción correcta. Eso es para nosotros, pero a ellos seguramente les va a estar cambiando. Una vez le va a salir la A, la B, la C y así. Entonces aquí digamos que la correcta sería Meet. Entonces en calificación yo le pongo el 100%, que sería la correcta. Yo le puedo poner incluso, hay opciones donde son varias respuestas correctas. De pronto hay unas que no son tan correctas como otras. Entonces a esas les puedo poner menos puntos. También eso se puede configurar. Aquí pongo elección 2, que sería, digamos, Zoom. Y pongamos otra que sería Teams. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos 3 opciones. Si las otras las dejo vacías, no me va a salir ninguna opción. Solo me van a salir estas 3. Aquí hay otras opciones de retroalimentación que yo les pueda poner, pero estas son por defecto. Múltiples intentos. Esto es como para que si ellos se equivocan y después vuelven y contestan, les bajan los puntos, también se puede poner, pero en este caso como solo tienen un intento, no se puede. Y le doy aquí guardar cambios. Entonces aquí ya creé una pregunta y me sale así. ¿Cómo se llama la herramienta de videoconferencias de Google? ¿Quién la creó y quién la modificó? Entonces, aquí yo puedo añadir múltiples preguntas. En este banco yo creé, en esta categoría tengo una. Esta la puedo incluso duplicar o la puedo mover a otra categoría del banco. Yo ya aquí había creado unas que se llama prueba 1 y prueba 2. Manuel, una preguntita. Sí, profe. Me quedaron 2 duditas de lo que acabas de explicar. La primera dudita es que aquí le dice un puntaje a la pregunta, que Sí. es diferente al puntaje que la pregunta va a tener el día del examen, ¿cierto?
porque si usted le da un puntaje aquí a la pregunta, ese mismo puntaje que va a tener cuando yo haga el examen. Sí, claro, si usted le puso 1 a todas las preguntas Del todas banco. las preguntas del banco, pues eso le va a valer allí el examen. Él hace como una ponderación. Cuando usted Ok. hace el cuestionario, usted le dice cuánto le va a poner a ese cuestionario. Entonces, digamos que le Porque pone 5. Y él hace el cálculo de todas las respuestas correctas y así saca el puntaje automáticamente. para cada uno. Sí, Porque es que hay preguntas que valen .5, otras valen .3 en el examen, pero en el banco de preguntas yo les he creado un puntaje. Entonces, ¿cómo hago para que en el examen yo mismo le dé el puntaje que quiero darle? bueno, vamos a ver si aquí cuando ya añada la pregunta al cuestionario se puede configurar ese punto. Pues esa es la primera. La segunda inquietud es, te dice que hay unas preguntas que no es la correcta, pero que puede ser medio buenas y le da un .83, eso me confundió un poquito. Es decir, que puede responder otra opción que no sea la correcta y de todos modos le da puntaje. ¿A eso era que te Sí, referís? sí, claro, pues usted puede tener una pregunta que, digamos, tenga 2 respuestas correctas, que una sea más, pues mejor que otra, pero la otra también le da puntaje. Entonces Pero eso ahí no es tan común, ¿cierto? Que no es tan común. Uno normalmente dice la respuesta es sí, una letra y ya. sí, eso depende mucho pues de lo que usted esté evaluando, Ya, de los pero más bien niveles de respuestas. Uno sí. evalúa allí. Ujú. Entonces una le da Mm, el 100%, pero otra le puede dar el 80%. No ya, le va a dar el 100, pero le puede dar algunos puntos. Eso también se configura allí en esa parte. ok, gracias. Bueno, Manuel, buenas tardes. sí, Disculpe, le hago una pregunta. sí, profe. Para ingresar las preguntas al cuestionario, necesariamente hay que hacerlo por categorías. La categoría es, por ejemplo, evaluación 1. O la categoría es todas las evaluaciones que yo haga durante el semestre sobre determinados temas. Sí, el banco es como para organizar todas las preguntas, profe. Si usted lo quiere organizar en el semestre por un curso, entonces usted crea sus categorías de diversos temas y ahí añade sus preguntas. Entonces usted puede sentar, hacer sus preguntas, 50, 30 preguntas dentro del banco, las divide dentro de categorías y las tiene listas. Cuando ya usted crea el cuestionario, entonces simplemente usted las trae al cuestionario. Pero si usted quiere crear el cuestionario y quiere hacer las preguntas ahí directamente, solo para ese cuestionario, también lo puede hacer, no es necesario crear categorías ni usar el banco. Entonces, aquí vamos a ver cómo añadimos las preguntas. Yo estoy dentro del cuestionario, ¿cierto? Entonces, aquí le voy a dar editar cuestionario. Y voy a empezar a meterle preguntas. Entonces, digamos que aquí yo le puse calificación de 5 al cuestionario y aquí yo voy agregando. Entonces, aquí le voy a agregar. Entonces, como yo ya tengo mis preguntas en el banco, entonces yo voy a seleccionar del banco de preguntas. Y me abre esta ventana. Entonces, aquí me dice que busque las categorías. Entonces, aquí la que yo creé que se llama videoconferencias, solamente tengo una pregunta, entonces aquí me aparece esa pregunta. Entonces, yo la selecciono, doy aquí y le doy añadir pregunta seleccionada al cuestionario. Entonces, aquí ya esa me quedó. ¿Listo? Aquí está lo que dice el profe de los puntos, profe. Aquí yo le puedo, en este donde está el 1, yo le puedo modificar el puntaje de cada pregunta. Entonces, si le quiero poner 0.5, entonces le pongo ahí. No me dejó aquí modificar. Vamos a ver. Pero si no tengo preguntas en el banco, entonces las hago ahí directamente. Sí, las puede crear aquí directamente, profe. No te lo acepta, ¿no? Sí, no me deja. Yo creo que lo que toca es que de pronto al crear ¿Será con coma? al, ¿Será con coma? al crear la pregunta, de pronto no ponerle puntaje. Ah, bueno, aquí ya me la metió, pero me lo puso como 0. ¿Y 0 coma? Disculpa, Manuel, tengo 2 preguntas. ¿Es posible Sí, hacerlas? profe. Sí, profe.
Uno, cuando yo creo mi banco de preguntas, ese generalmente queda anclado a... Perdón. Sí, profe. Queda anclado a algún curso, ¿sí? Sí. En el nuevo curso, ¿sí? Tengo que meterme al banco y ahí quedan de una vez. Usted las puede exportar de un curso a otro, se pueden pasar las preguntas. Ah, ok, listo. Y si yo creé mi cuestionario, no en el banco de preguntas, ¿yo puedo exportar esas preguntas al banco de preguntas? Sí, claro, cuando usted las crea aquí en el cuestionario, también las manda para el banco. Aquí donde le da ¿Y agregar. hay que hacer algún paso? O sea, por ejemplo, tú creé mi cuestionario pregunta 1, no sé, la capital de Colombia es tal, pero no le Sí. dicen el banco de pregunta. Entonces, al final yo selecciono esas 20 que hice y les mando, ¿o cómo Sí, hago? aquí cada que usted crea una pregunta, él le pregunta si la va a crear también dentro del banco. Y la manda de una vez y le dice a qué categoría las va a crear. Ah, ok, listo. Bueno, vamos a ver aquí cómo añade una pregunta aleatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo mi banco, ¿cierto? Entonces en mi banco en una categoría tengo 50 preguntas. Y ahí yo voy a traer unas preguntas para este cuestionario. Entonces yo le doy aquí dentro de una pregunta aleatoria. ¿Esto qué ventaja me permite? Que si yo tengo muchas preguntas dentro del banco y yo le doy aleatoria, entonces él me va a seleccionar solamente unas cuantas de ese banco aleatoriamente. Y todos los estudiantes van a recibir diferentes preguntas en su cuestionario. Entonces muchos estudiantes no van a poder copiarse porque van a recibir exámenes diferentes. Entonces por eso es importante tener muchas preguntas dentro del banco para que a la hora que escoja aleatorias, pues me lleguen diferentes preguntas a cada estudiante. Yo tengo aquí una que se llama prueba 1, entonces la escojo y yo escojo cuántas preguntas aleatorias de ese banco quiero en este cuestionario. Aquí nomás hay dos preguntas. Entonces yo le voy a escoger una, voy a decir que solamente una pregunta de ese banco, de esa categoría, ¿cierto? Y le doy a agregar. Entonces aquí ya me la añadió. Mire que salen los daditos. Dice aleatoria, prueba 1. Si quiero añadir otra, entonces le doy una pregunta aleatoria y escojo otra categoría, que puede ser prueba 2. Y aquí escojo otra pregunta aleatoria. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo 3 preguntas. Esta le va a salir a todos, la primera. ¿Cómo se llama la herramienta de videoconferencias? Y las otras 2 son aleatorias. Entonces, a uno les van a salir unas y a otro les van a salir otras. Entonces, esa es la opción de añadir las preguntas aleatorias del banco. Si yo le doy aquí una nueva pregunta, también puedo crear una pregunta dentro de este cuestionario. Y es el mismo procedimiento que hice ahora. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos nuestro cuestionario. Yo le doy aquí que las puntuaciones son 5. Y entonces ya está el cuestionario listo. Entonces ya aquí me voy a meter para que lo podamos ver cómo queda. Voy a ir aquí al curso y aquí se llama cuestionario de prueba. Como yo soy profesor, entonces no me deja. Voy a poner aquí como estudiante. Vamos a ver aquí. Ah, bueno, es por la fecha. Ya el cuestionario está cerrado, entonces por eso no me quiere dejar verlo. Pero ya lo abrimos aquí.
Y aquí puedo previsualizar el cuestionario. Entonces, mire, aquí me salen las preguntas. Entonces, aquí el estudiante va contestando. Estas eran las preguntas aleatorias. Y yo le voy metiendo y le doy aquí terminar intento. Entonces, él ya me dice que las respuestas están guardadas y me pregunta si lo quiero enviar y terminar. Entonces yo le doy aquí enviar todo y terminar. Él me hace una advertencia, lo envío y aquí ya me dice cuánto saqué. En este yo le puse que me dejara ver los puntos. Entonces él me puso que saqué 5. ¿Listo? Ah, Manuel, una cosita ahí Profe, entonces. ¿Cuántas preguntas le metió? le metí 3. Yo le digo, para pesar de que allá dice que cada una vale 1, acá pareciera que él distribuye el 5. Ah, no, no, espérate. Sí, claro, él hace la ponderación entre las 3 preguntas. Entonces, si yo puse 3 preguntas y cada una vale 1, pues 3 puntos sería el 100%, Manuel, que sería así. pareciera entonces que si uno quiere cambiar el valor de la pregunta, el puntaje, pareciera que hay que ir al banco, ¿cierto? A cambiarlo allá. Sí, yo creo que hay que, ahorita si quieres lo podemos probar para mirar bien cómo se puede Buenas modificar noches. esa parte. Sí, profe. El valor de la pregunta sí se debe modificar desde allá donde está diciendo el profesor. Allá uno le da el valor que quiera, si le da un punto, si le da punto 75, si le da punto 25, 0.33, dependiendo del valor que usted le quiera dar. En el cuestionario. Cuando está armando la pregunta, cuando le dice que cuál es el valor que le va a dar a la pregunta. Ah, cuando la crea. Entonces ahí sí toca ponerle una puntuación, profe. Ya definida. Pero también se puede cambiar, Manuel, como estabas intentando. No sé si fue por el tema del tiempo, que ya había pasado, el cuestionario ya estaba en la hora. De pronto por eso no te dejó. Ese problema tuvimos por ahí en una charla y el profe al final lo pudo solucionar. Si no, Bueno. Sí, Sí. no sé si era por el tiempo o qué. O sea, sí, Sí, se puede es que, solucionar ahí, pero no me acuerdo claro. exactamente si era por el tiempo o qué. Sí, es que se Pero él al debería. final lo pudo solucionar ahí. Aquí está. Yo creo que sí se puede. Porque si no, no aparecería la opción aquí. Entonces aquí yo creo que uno le puede definir los puntos. Claro, profe, que allí es, y entonces toda la suma que se le está dando es la que da la calificación máxima que tiene arriba, que es de 5. Entonces puede haber preguntas de 1 punto, de 0,5, de 1,25, en fin. Manuel, a mí me ha pasado que hago los exámenes presenciales, que yo sumo y me da 5, y los estudiantes suman y les da 4,95. ¡Qué lío! Aquí el sistema valida que sí te dé 5 la suma. Sí, uno le pone ahí cuántos decimales le configura, profe. Sí, pero pero tú le dices que la máxima nota es 5 y sin embargo le pusiste solo 3 preguntas que cada una vale 1. Entonces él no te sacó el error. Vea, eso suma 3, me faltan 2 puntos. ¿Sí me entiendes? Ah, no, porque él lo recalcula. En 1.66. Ahí lo convirtió a 1.66 todas, pues igual valor. Sí. Eso es para uno no complicarse pues con el tema de los valores. Porque yo puedo hacer una pregunta aquí o puedo hacer una sola pregunta y le pongo 1 y entonces no me va a pedir que la pregunta valga 5. Ya le va a hacer el recálculo allí. Bueno, ahorita si algo nos quedamos mirando esta parte. Profes, quiero saber si hay alguna pregunta que podamos responder para que pasemos entonces a la parte de Classroom. Estamos un poco alcanzados de tiempo, pedirles excusas por habernos dilatado para entonces que la profesora Verónica nos pueda explicar lo del Classroom. De todas maneras, les voy a mandar la asistencia de una vez por el chat para que ustedes puedan ir llenando el formulario y podamos registrar la asistencia para las personas que de pronto se tienen que ir, ¿listo? Se los voy a mandar por el chat.
para que lo... Profesor, usted nos va a enseñar a nosotros cómo acceder a esa asistencia cuando estemos en clase, para que ellos la llenen los alumnos. No, profe, no, esta asistencia es un formulario de Google que yo les voy a mandar. La asistencia del campus se las enseñan a hacer en el curso del campus. Ahorita les mostramos el enlace para que se puedan inscribir. Va a ser el 1 de julio. 1, 2 y 3 de julio. Aquí Bueno, por chat muchas gracias. les mandé la asistencia. Entonces, ¿qué otras preguntas tenemos concretamente sobre el cuestionario? ¿Ninguna? Bueno. Entonces voy aquí a dejar de compartir para que entonces la profe Vero nos pueda mostrar lo de Classroom. Listo, Vero. Disculpen, yo tengo una pregunta, o Sí, bueno, profe. una duda. Sí. Hay como, o sea, es como, no sé cómo hacerlo. Google Classroom aparentemente es una muy buena herramienta con muchas cosas. Mejor dicho, Google Classroom es un campus virtual gratis. ¿sí? Sí. Y tenemos el Moodle, el campus virtual de Univalle. Sí. ¿Hay como algún consenso, algún consejo para saber cuál usar? Porque no se puede estar invertir en preparar las clases en el Classroom y también hacerlas en el campus virtual. O hay como, se dice, entre el Google Classroom y el campus virtual hay puntos de encuentro. Yo puedo pasar fácilmente. Esa es como el cuadis de estos ejercicios, porque yo ya había, alguna vez salió un mensaje, enviaron un mensaje que los que querían de pronto explorar el Google Classroom, que le escribieran a ciertos profesores, y yo alguna vez tuve una reunión con un colega. Lo que pasa es que en finales uno, bueno, ve eso y luego dice, bueno, luego lo exploro. Pero vamos a entrar en un semestre que es casi 100% seguro de que sea virtual y hay que empezar a preparar las cosas. La universidad sí, como los servidores de la universidad están listos para que la mayoría de los profesores se pongan a usar el campus virtual o para que sigamos usando el Google Classroom. Pues, profe, Manuel, permíteme. Sí, pero... Si me permites, yo le contesto a la profe. Son herramientas similares, pero sí tienen muchos puntos de diferencia. Definitivamente el campus virtual es mucho más robusto y cuenta con muchísimas más opciones que el Google Classroom. Google Classroom es una opción sencilla, amigable para trabajar en los cursos. Digamos que él da respuesta a la mayor parte de las necesidades de los docentes, pero sí le quedan haciendo falta algunos elementos que tiene el campus virtual. Una de las diferencias más grandes que yo encuentro entre el uno y el otro es que el campus no es tan amigable ni tan intuitivo como lo es Google, y todo lo que es de Google pues conocemos que casi siempre es muy sencillo de usar. Por ejemplo, muchos profesores, aunque les agradan los formularios que tiene el campus, pues los encuentran bastante difíciles de crear porque ya vieron la cantidad de opciones que tienen, de las que tienen que estar pendientes para poder configurar sus evaluaciones. Digamos que podríamos hacer algo similar con Google Classroom, pero si ya quieren algo más complejo, más sofisticado, con Classroom no van a poder hacerlo. Tendrían que necesariamente irse para el campus. Ahora, hay profesores que se quedan solo con uno porque definitivamente si no es agradable para los estudiantes estar yendo a un lado y al otro.
aunque algunas de las herramientas de Google pueden dar complemento al campus virtual. Pero sí lo recomendable es quedarse en uno solo para que los estudiantes sepan cuál va a ser el medio de comunicación y dónde es que van a encontrar el material que necesitan y dónde van a enviar las tareas. Entonces, en ese caso sería mejor quedarse y se necesita usar algunas de las herramientas del Google Classroom, porque como vimos se puede acceder al Drive para hacer uso, por ejemplo, de los documentos compartidos. Pero esa sería como la recomendación, quedarse con uno solo y pues en ese caso sería con el campus. Listo. Manuel, no sé si quieras añadir algo. No, básicamente es eso, ¿no? La herramienta del campus virtual pues tiene muchas más opciones que Classroom, pero por eso mismo pues puede resultar más compleja y requiere más práctica. Sí, mucho más entrenamiento. Justamente yo les voy a mostrar, pues en unos cuantos minutos, tal vez no alcancemos a cubrir todo lo que queríamos cubrir, pero les voy a mostrar un poquito lo que es el Google Classroom, para los que desean una opción más amigable para trabajar. Entonces, permítanme, les comparto. Para acceder a Google Classroom, lo primero que tienen que hacer es estar logueados dentro de su correo de Univalle. Esto es muy importante porque si ustedes están desde una cuenta personal, no van a poder acceder a Google Classroom. ¿Cómo acceden a Google? Al Classroom, perdón. Se van aquí en las aplicaciones de Google, que son los circulitos que tenemos siempre al lado de nuestro nombre, y van a encontrar toda la suite de Google que tenemos a través del correo de la Universidad del Valle. Si vamos hacia abajo, vamos a encontrar aquí el icono del Classroom. Cuando yo me voy para allá, pues me va a aparecer, si es la primera vez que lo hago, va a aparecer vacía mi pantalla, pero como yo ya tengo varios cursos, entonces vamos a ver cómo se ve esto. Aquí, por ejemplo, tengo los cursos en los que he estado trabajando y si quiero crear uno nuevo, debo darle clic aquí en crear una clase o apuntarse a una. Si yo soy profesor y deseo crear un nuevo curso, doy crear una clase, lleno los campos que necesito, el nombre de mi clase, ese es el obligatorio. Aquí tengo otros que puedo llenar o no, dependiendo de lo que necesite, y le daría, una vez finalizado, crear. Pero el nombre de la clase sí es obligatorio. Digamos que yo enseño inglés para la licenciatura de lenguas extranjeras y puede que yo tenga diferentes grupos de inglés 1. Entonces yo podría aquí tener como inglés 1, pero para un aula, para el aula de la mañana y para el aula de la tarde. Bueno, no vamos a crear en este momento uno. También puedo unirme al grupo de alguien más. Puedo apuntarme a una clase. Todos los Classroom tienen un código, entonces yo necesitaría meter aquí el código que el docente me haya dado para acceder. Eso lo podemos ver después. Yo les voy a mostrar cómo se ve un Classroom ya diseñado. Es bastante sencillo. Y aquí quiero que miremos algunas de las opciones que me permiten trabajar con mis estudiantes. Cuando yo ingreso, aquí está el código que les comentaba, que yo les puedo dar a mis estudiantes para que ellos busquen mi curso. Claro que yo también tengo otra forma de invitarlos. Él ya me proporciona un enlace de Google Meet a través del cual podemos conectarnos siempre. Y tengo aquí 3 pestañitas más. Este es el tablón, que es donde es como el muro de notificaciones. Ellos reciben todas las notificaciones de los cambios que yo hago o de las tareas que subo. Las van a encontrar aquí en esta primera página, o yo puedo dejarles una nota y esto les llega directamente a los correos de ellos. Aquí en trabajo en clases, donde tengo mis asignaciones, las tareas que yo dejo. En personas, voy a ver las personas que tengo registradas dentro del curso. Aquí están todos los estudiantes. Puedo también invitar un profesor. Yo, por ejemplo, puedo invitar aquí a Manuel como un profesor editor también. Lo mismo que puedo hacer en el campus. Y este es mi libro de calificaciones.
Aquí vemos las tareas que se han asignado. Algunas tienen calificación, otras no tienen calificación y yo puedo ver desde aquí manejar quiénes ya me entregaron, quiénes no me entregaron, si les he devuelto la tarea o si no se las he devuelto. Bueno, vámonos para el trabajo en clase, que es lo que les queremos enseñar el día de hoy. Como venimos hablando de evaluación, pues recuerden que existen diferentes formas de evaluar y yo no solo puedo evaluar a través de quizzes o exámenes, sino que también puedo evaluar a través de los trabajos que asigno. ¿Cómo creo un trabajo? Una tarea, que era la parte de asignación que nos contó Manuel al principio con el campus virtual. Yo le doy clic aquí en crear y él me da una serie de opciones. Entonces yo puedo crear una tarea. Una tarea es cualquier tipo de producto que yo les pida que deben enviar en una fecha determinada, si así lo deseo. Una tarea de cuestionario que me genera un Google Forms, que es para hacer un quiz, por ejemplo. Puede ser, puedo crear una pregunta, que sería como crear un foro. Puedo crear solo material, a veces yo no quiero mandarles tareas, sino que creo como una pestaña donde hago una colección de material que necesito que ellos revisen. Y puedo incluso reutilizar una publicación de otro curso que yo tenga. Yo aquí digo, por ejemplo, que quiero traerme alguna de estas otras tareas que tengo en otros cursos. Aquí puedo cambiar el curso que quiero. Aquí están todas mis otras clases, entonces digamos que de inglés 2 me quiero traer una tarea que les dejé o un material que les había dejado que me sirve también para este nuevo curso y me lo traigo facilito. Aquí entonces yo no estoy generando copias de seguridad, sino que puedo traerme tareas o materiales de otros cursos que yo ya tenga en mi Google Classroom. Y puedo también generar temas. ¿Para qué genero yo temas? Para dividir mi curso como por unidades, de manera que sea más fácil de navegar. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. Y el proyecto final. Esto lo que me hace es que me crea esto, como una sección donde van a ir apareciendo las tareas dependiendo de lo que yo quiera. Una de las cosas más interesantes que tiene en este momento Google, el Classroom, es que las tareas ahora pueden ser evaluadas a través de una rúbrica de trabajo. Crear una tarea en Classroom es mucho más sencillo, como les comentaba hace un rato, porque las opciones que nos ofrece o los campos que tenemos que diligenciar son menores. Le doy un título, tengo que asignarle un título a mi tarea, por supuesto. Le doy unas instrucciones, que es exactamente lo que mis estudiantes deben hacer. Desde aquí puedo añadir el material que ellos que necesiten consultar. Lo puedo traer desde mi Drive, puedo traer un enlace externo, un archivo que esté guardado en mi computador o el URL de un video de YouTube. Si el documento que yo tengo no está creado, podría crearlo a partir de aquí. Y entonces me deja crear pues a partir de los documentos de Google, del Drive, ¿cierto? Un documento como Word, presentaciones, que es el que se parece a PowerPoint, las hojas de cálculo, que es el Excel, un dibujo o un formulario. Yo aquí selecciono si deseo que este trabajo le llegue a todos mis estudiantes o solo a algunos de ellos, que podría ser, por ejemplo, si quiero una actividad de refuerzo solo para algunos de ellos. Asigno los puntos que quiero, o si va sin calificar, entonces va hasta 100, como generalmente yo califico de 1 a 5, pues asigno hasta 5. La fecha de entrega, yo puedo seleccionar fecha y hora. Ellos pueden entregar posteriormente. Lo que va a pasar es que yo recibo un correo que dice que lo entregó fuera del tiempo estipulado. Y aquí asigno al tema al que va a pertenecer esta tarea para que no aparezca en cualquier lado de mi Classroom, sino que aparezca dentro de la pestaña o dentro del grupo de material que yo necesito que aparezca. Pero como les comentaba ahora, lo más interesante de esto es que yo ya puedo calificar con una rúbrica de evaluación. ¿Cómo califico yo con esa rúbrica de evaluación? Aquí está, con una guía de evaluación y me da 3 opciones.
yo puedo crear una guía de evaluación creándola de cero, utilizar una tenga o importar una desde hojas de cálculo. Vamos a darle crear una guía de evaluación para mostrarles cómo funciona. Es bastante sencillo. Yo, igual que vimos con las rúbricas igual que vimos con las rúbricas en el campus virtual, yo debo crear unos criterios. Entonces, por decir, yo quiero crear una que se llame formato. Yo digo, ¿a qué se refiere ese criterio formato? Exactamente, ¿qué quiero decir yo con formato? Bueno, yo digo que es la forma en la que se entrega la tarea. Por ejemplo, que si les pedí un documento de texto, realmente me entreguen un documento de texto y no una presentación de PowerPoint. Y a partir de aquí empiezo a crear mis niveles. Aquí voy a asignar los puntos que yo quiero. Si quiero que este nivel valga 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, vamos a dejarlo en 1. Este se va a llamar deficiente. Y aquí hago la descripción de ese nivel. Puedo añadir un nuevo criterio aquí. Este va a ser, este va a ser de 2 puntos. Este se va a llamar bueno. Y hago mi descripción de nuevo. Y uno más. Este va a tener 3 puntos. Bueno, ahí ya creé entonces mi primer criterio de evaluación. Yo lo que puedo hacer aquí es que les doy duplicar criterio. Me crea uno exactamente igual que me lo creó, el que hicimos inicialmente está aquí arriba. Este es el nuevo. Y aquí ya no le voy a dar formato. Aquí lo tengo que empezar a editar, entonces le digo que es contenido. Como el contenido va a pesar más que el formato, yo le voy a decir que este no va a ser de 3 puntos, por ejemplo, sino que va a ser de 5, este va a ser de 3 y este va a ser de 1. Miren cómo aquí me va sumando la cantidad de puntos que llevo, porque aquí ya había seleccionado 3 puntos, el máximo es 3 puntos, y aquí ya más 5 puntos porque ese es mi máximo, entonces va en una calificación sobre 8. Bueno, la idea es que yo modifico también estas descripciones dependiendo con lo que yo estoy pidiendo de contenido y le vamos a dar guardar. Ahí ya me queda entonces la rúbrica de evaluación que yo voy a utilizar posteriormente para evaluar esta tarea. Pero esta tarea no la vamos a crear. Vamos a darle aquí guardar borrador. Yo puedo incluso programar esa tarea. Si no la quiero publicar hoy mismo, yo la puedo programar para que se publique mañana por la mañana, se publica ella solita. Entonces tenemos esta que se llama aquí prueba. Pero les voy a mostrar cómo se ve cuando le he calificado a un estudiante con una rúbrica de evaluación. Entonces me voy a ir aquí a buscar a Manuel, que le califiqué temprano una tareita. Vamos a ver la tarea de Manuel. Ah, no, perdón. Me ingresé mal. Para ver esta tarea de Manuel, él no la ha entregado realmente. Vámonos aquí. A ver, entrega.
En este espacio debería aparecerme la entrega de Manuel, pero como no la ha realizado, dice que no se ve ningún archivo adjunto, pero aquí es donde aparece mi rúbrica de evaluación y aquí es donde yo voy a calificar. Si yo no recuerdo ya los niveles de los que describí, yo le puedo dar clic aquí para ver qué era lo que significaba cada uno de mis niveles y poder escoger qué puntaje es el que yo quiero seleccionar. Entonces vamos a decirle que para este primer nivel era proficiente. Bueno, aquí en contenido, por ejemplo, yo le califiqué uno que daba 5 puntos, pero realmente, porque era la descripción que más se acerca, por ejemplo, a lo que él me entregó, pero realmente él no se merece esos 5 puntos. Yo lo doy aquí, él me da 5 puntos, pero no se merece esos 5 puntos porque algo le quedó faltando. Y yo en la descripción de esto decía, debe cumplir con todos los criterios establecidos. Entonces le voy a decir que solo me le dé 4. Es decir, que yo puedo, aunque tengo unos criterios y unos puntajes definidos, si yo necesito modificar, porque a veces el estudiante no cumple exactamente con eso que uno quiere, entonces él me lo cambia a 4. O yo lo puedo hacer pues manualmente. Acá al otro le califiqué el máximo, que da, le califiqué 7 de 7, 3 de 4, por acá otra vez 7 de 7, 5 de 7. Y aquí le puedo además añadir un comentario. Él me dice que, Google Classroom me dice que yo tengo un total de 36 puntos a calificar y que esos 36 puntos, Manuel en este momento obtiene 29. ¿Qué quiere decir? En una calificación sobre 5, él me calcula esto él solo, me dice que es un 4,03. Cuando yo voy al libro de calificaciones, pues voy a ver que aparece allí como un 4,03. Y se la devuelvo. Vamos a devolverle la tarea. Cuando yo le devuelvo la tarea a Manuel, a él le llega un correo, dice que yo ya he calificado y que por favor revise los comentarios que se le ha hecho sobre su trabajo. ¿Sí? Aquí está entonces la tarea de Manuel, ha sido calificada sobre 403. Esta tarea, la única persona que me la ha entregado, porque esta tarea es para mañana, ¿dónde está Natalia? Aquí tengo una chica que mandó hace ratico la tarea para que vean cómo se ve. No la encuentro. Natalia. Natalia ya envió su tarea. No, ahí no era, perdón. De nuevo. Para que vean cómo se ve una tarea entregada. Aquí está la tarea de ella. Este es su proyecto final. Y yo puedo, para calificar y para darle alimentación, puedo decirle que lo abro con documentos de Google y ahí puedo empezar a realizar la realimentación del trabajo de ella. Si ella me entregara un PDF, yo también puedo abrir los PDFs con una extensión de Google para marcar PDFs, para subrayar, para comentar, como lo que nos mostraba hace rato Manuel, que se puede también hacer a través del campus virtual. Entonces yo aquí puedo empezar a escribirle comentarios, a modificar lo que necesite modificar sobre el trabajo de Natalia, pero no lo vamos a hacer en este momento. Esa es entonces una de las formas de evaluar a través de Google Classroom. Y la otra forma, pues, es a través de la creación de los formularios de Google. Yo tengo la opción, como les mostraba hace un rato aquí en Trabajo en Clase, de crear una tarea de cuestionario. Cuando yo le doy clic sobre tarea de cuestionario, él inmediatamente me va a crear un documento de un formulario de Google. Ustedes no sé si conocen los formularios de Google, sé que varios lo nombraron
Los formularios de Google son bastante fáciles de trabajar. Algo que yo tengo que tener en cuenta es que tengo que activarlo como quiz. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no lo activo como quiz, él solo me va a recoger las respuestas, pero no las va a calificar. Si yo quiero que las califique, yo debo ir a la configuración, debo ir a la parte de cuestionarios, que es la tercera pestaña que me aparece, y debo dar clic aquí sobre convertir en un cuestionario. Como este lo hice a través del Classroom, creándolo como una tarea con cuestionario, él ya aparece por defecto como un cuestionario, es decir, que es calificable. Si yo lo desactivo, él solo me va a recopilar las respuestas, pero no las va a calificar, recuerden eso. Y tengo otras opciones que puedo o no activar. Si yo quiero, puedo activar que se publique la calificación justo después de la entrega, pero si tengo preguntas abiertas, por ejemplo, puedo ponerle más tarde, después de la revisión manual. Y me pregunta que si el encuestado puede ver las preguntas respondidas de manera incorrecta, las respuestas correctas o las puntuaciones. Como les decía Manuel, dependiendo del área que yo esté trabajando, y para evitar plagios o nuevos intentos, pues yo puedo desactivar todas estas casillas. En la parte de configuración, esta es la configuración de mi cuestionario. Yo también puedo activar varias opciones. Por ejemplo, que me recopile las direcciones de correo y que se restrinja solo a los usuarios de la Universidad del Valle. Qué pena, en el anterior desactivaste las 3, hay que desactivar las 3, no. Eso lo hice porque es lo que yo deseo, pero uno lo podría dejar. Por ejemplo, yo no quiero que ellos vean las preguntas respondidas de manera incorrecta, porque entonces ya sabrían cuáles son las que están incorrectas y podrían decirle al compañero, por ejemplo, la pregunta que es sobre X cosa, la B no es. ¿Sí? La respuesta B, esa no es, entonces ya omítala. Entonces yo, como no quiero que él sepa todavía cuáles eran las respuestas correctas o las incorrectas, desactivo las 3 casillas. Aquí yo tengo información sobre cada una. En puntuaciones también le dice cuáles son incorrectas. Sí, yo quiero, le activo o no. Aquí me dice que mostrar los puntos totales y recibidos en cada pregunta. Si yo quiero activarla, pues puedo activarla o no. Es dependiendo de lo que usted quiera. Una recomendación es que ustedes exploren cómo queda cada uno de los cuestionarios con una u otras opciones para ver si es lo que desean que sus estudiantes vean o no. Pero si desactiva las 3 significa que hay otra manera de mandarle la nota después. Sí, exacto. Ellos no van a saber exactamente qué fue lo que les quedó bueno o malo hasta que no reciban su calificación. Ellos pueden solo recibir la calificación sin saber cuáles fueron las que quedaron buenas y cuáles fueron las que quedaron malas. Ah, vale, en calificaciones aparece. Listo. Sí. Bueno, en general, entonces algo que sí les recomiendo es que restrinjan para que sean solo los usuarios de la Universidad del Valle, o sea, solo personas que entren al cuestionario con su cuenta de @correo_univalle. Así evitamos también que personas externas entren al cuestionario y que nos digan, profesor, es que ese correo que aparece como patitofeo@gmail, ese soy yo, sino que me registré con mi correo personal. Pero pues, ¿cómo podemos comprobar si realmente es o no es? Y también podemos limitar a una sola respuesta para que ellos no puedan volver a intentarlo nuevamente, o de pronto les dé por entrar con la cuenta de otro compañero para intentarlo nuevamente. Hay una opción donde me dice que restringir yo puedo restringir para que desde un mismo computador solo se pueda enviar una respuesta. No desde las cuentas, sino desde el computador. Bueno, vamos a darle aquí guardar los cambios que yo realicé. Igual que los cuestionarios en el campus, tengo diferentes tipos de pregunta que puedo crear. Aquí cuando yo le digo añadir pregunta, ¿dónde me la añadió? Creo que no me la añadió. Sí me la está añadiendo, pero no veo dónde aquí abajo. Cuando yo le doy añadir pregunta, yo tengo las opciones que él me ofrece, son con respuesta corta, con párrafo, varias opciones, casillas, desplegable,
para subir archivos, escala lineal, cuadrícula, varias opciones, cuadrícula de casillas. Ya les cuento un poquito cómo funciona. Incluso fecha y hora, si yo deseo controlar cuándo contestan el cuestionario. Por ejemplo, la respuesta, el texto de respuesta corta me sirve para cuestiones como su nombre, que completen su nombre. O si la respuesta es solo una palabra, unas 2 palabras, aquí yo le puedo poner que es una respuesta obligatoria. Él a veces, a partir del tipo de pregunta que yo redacto, puede detectar qué tipo de respuesta puede ofrecer. Esta de acá, ya les voy a mostrar cómo debo elegir la respuesta correcta. Aquí. Le pregunto, por ejemplo, ¿cuántos lados? Vamos a hacer una nueva, qué pena, para que lo vean desde el principio. Vamos a escribir aquí la pregunta. Yo le digo, ¿cuántos lados tiene un cuadrado? Y él me la detecta o me dice que esta puede ser con varias opciones. Yo también podría decirle cuál es el nombre. Y cuando yo empiezo así, él detecta que esto podría ser una respuesta corta, ¿sí? O le puedo decir justifique. Bueno, no sé, justifique algo. Y él inmediatamente detecta que esto puede ser un párrafo. Entonces él a veces me hace ya la sugerencia de qué tipo de pregunta debo seleccionar dependiendo de cómo estoy redactando esa pregunta. Lo que a mí me parece bastante útil. Pero volvamos con cuántos lados tiene un cuadrado. Él me dice que es de varias opciones. Vamos a ponerle aquí las opciones que yo quiero. Aquí le puse 4 opciones, ¿cierto? Para yo seleccionar cuál va a ser la respuesta correcta, solo le doy clic sobre clave de respuesta y le digo que esta de 4 es la que es correcta. ¿Cuántos puntos deseo asignarle a esta pregunta? Pues es solo un punto. Por ejemplo, ya una de justifique le daría más puntos. Y puedo añadir incluso la realimentación. Él solo me da 2 tipos de realimentación, sobre las respuestas incorrectas y sobre las respuestas correctas. Sobre las respuestas incorrectas, yo le puedo decir que por favor verifique el material. Y para las respuestas correctas, yo le digo correcto. Si deseo hacerlo, puedo hacerlo. Si no, recuerden que por allá desactivamos que no pudiera saber cuáles eran no pudiera ver si estaba equivocado o no. Entonces, si quiero, hago este paso de dar realimentación. Si no quiero, no lo hago. Si yo quiero, también puedo añadir un link que lo lleve, un enlace que lo lleve al material. O incluso podría añadir un video desde YouTube que le dé la realimentación a esa pregunta. No vamos a guardar aquí. Pero aquí ya quedó que la 4 es la respuesta correcta y le digo listo para que me guarde la pregunta. Vamos a ver otra opción de pregunta rápidamente. Yo puedo, por ejemplo, poner algunas preguntas. Puede ser con una cuadrícula de varias opciones. Esta es una pregunta un poco más compleja. Yo le puedo decir que complete usando el conector adecuado. Complete la oración usando el conector adecuado. Aquí pongo mis oraciones. Vamos a hacer aquí, lo gané.
Y en las columnas escojo, voy a poner las opciones que ellos, a los que ellos pueden, valga la redundancia, escoger. Vamos a dejarlo hasta allí. ¿Cómo va quedando mi cuestionario? Yo lo puedo ver si me voy aquí al icono del ojito. Puedo ver cómo está quedando mi cuestionario. Incluso puedo generar las respuestas para ver cómo lo vería el estudiante. Es como la interfaz del estudiante. Entonces, ¿cuántos lados tiene un triángulo? Digo que 3. Ah, bueno, aquí hay otra pregunta que no les mostré, pero esta es con una línea, ahorita miramos exactamente cómo se llama, esta es una línea, digamos que según un audio que yo subí, porque puedo subir audios o imágenes, según el audio, ¿qué tan satisfecho está el cliente? Bueno, entonces yo digo que está más o menos en 2. Para completar, esta es la opción de menú que desciende, completa la siguiente oración, yo le voy a poner aquí, where is the apple? ¿Cuántos lados tiene un cuadrado? Le ponemos 4. Para esto, hoy vine en carro porque está lloviendo y así. Él me dice, miren que si yo no selecciono, como no había seleccionado la otra, me dice que debo hacer una respuesta por cada una de las filas que tengo. Bueno. Ahí veo entonces cómo lo va a ver mi estudiante. Yo tendría que darle aquí clic en enviar, o el estudiante una vez finalizado tiene que dar aquí clic en enviar. Y a mí me llegan las respuestas que posteriormente voy a poder descargar como una hoja de Excel en respuestas. Aquí me genera el documento, como esto es solo un test de prueba, pues tiene 0 respuestas. Esas son entonces las dos grandes opciones que tiene el Classroom para evaluar a los estudiantes. Podríamos seguir con otras opciones, pero creo que ya estamos muy cortos de tiempo. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí o si tienen comentarios. Sí, qué pena, yo quería hacer una pregunta. ¿Todo Sí, esto profe. se va a dar en el curso también de Google Classroom que se va a dar en julio? El de julio es solo sobre el campus virtual. Pero había uno 8 y No, hay 9 una de Classroom, Vero. Sí, hay uno de Classroom. Sí, ¿Cuándo yo. es? ¿Sí? 8 y 8 y 9. 9. Sí, claro, allí les explican también todo esto de evaluación de Classroom. Ok, y la otra pregunta que les quería hacer es, los estudiantes, ¿ustedes saben o tienen reportes o estadísticas qué tan familiarizados están con esta herramienta del Classroom y del campus virtual? No, como reporte, creo que no tenemos nada. Y pues ellos en diferentes clases utilizan diferentes herramientas. Entonces, a menos que sean de primer semestre, pues es posible que no estén familiarizados con ninguna. Pero si son de semestres avanzados, es posible que estén familiarizados con ambas porque algunos profes usan la una o la otra. Ok, perfecto, gracias. Vero, preguntan que si las preguntas se pueden poner aleatorias. Sí, las preguntas se pueden poner aleatorias. Hay una parte donde yo tengo esa opción para poner las preguntas aleatorias. Sino que a diferencia del campus, pues yo no puedo generar un banco de preguntas para que sean, o sea, lo único que yo puedo hacer es que aquí dentro del documento aparezcan en diferente orden, pero no para que seleccione diferentes preguntas de bancos de preguntas, porque no existe esa opción. Por aquí está, vamos a buscarla. Creo que aquí en presentación, no. Sí, aquí. Orden de preguntas aleatorio, aquí está. En la segunda pestaña de la configuración. Entonces yo puedo aquí ponerlo para que les aparezca cada uno en un orden diferente. Incluso la barra de progreso indica que ellos sepan qué tanto les falta para completar el quiz. ¿Tenemos más preguntas por ahí? ¿Cómo puedo insertar una imagen a una pregunta? Bueno. La imagen realmente queda como por fuera de la pregunta, pero aquí está.
está en esta opción, aquí en esta barrita lateral desde donde yo puedo insertar diferentes cosas. Entonces, desde el más añado la pregunta. Desde aquí puedo importar preguntas de otros quizzes que yo tenga. Aquí puedo añadir títulos y descripción. Si hay algunas preguntas que yo necesito que queden como para las siguientes preguntas, lea el texto o, bueno, como un título que me separa un cierto grupo de preguntas con una característica específica. Aquí puedo añadir la imagen, que la puedo subir desde mi cámara por URL, fotos, desde el Drive, o una búsqueda de imágenes de Google. Sí, digamos que yo necesito una imagen de una cena. Bueno, no sé cómo esto llegó aquí de una cena. Entonces yo puedo añadir mi imagen, le digo insertar. Y vamos a ver dónde me la puso. Yo puedo incluso, pues él a veces me pone, a ver, aquí está. Aquí está, me la añadió como otra pregunta. Yo le puedo poner el título de la imagen y después de la imagen es que yo creo la pregunta relacionada con la imagen. Si no deseo una imagen, puedo poner un video también. Por ejemplo, que vean un pedacito de un video y a partir de ahí genero las preguntas. Entonces, Profe, disculpe, le hago una observación allí. Resulta que a mí me pasó. Al introducir la imagen, como la imagen queda por fuera de la pregunta, cuando le di el formato de aleatorio, resulta de que la imagen a veces la coloca en otra parte. Me pasó en un quiz. Entonces no queda en el orden de que la pregunta vaya a ir allí. Entonces hay que tener cuidado con eso. Disculpen una aclaración. ¿Cómo? Una aclaración. Sí se puede poner imágenes dentro de la pregunta. Al lado del texto de la pregunta, cuando uno toca allí. Aquí está, sí, tienes razón. Sí. Simbolito. Aquí está, tienes razón, sí. En las opciones de respuesta, en las opciones también se pueden poner imágenes. Sí. Sí, también vamos a ponerle aquí otra. Otra imagen. Entonces, a partir de aquí, ellos podrían... Ahí me va a quedar la imagen de la pregunta. Entonces, no me queda por fuera, tiene toda la razón el profe, no me queda por fuera como me quedó esta, sino que me queda dentro de la pregunta y ahí ya no habría problema con el orden aleatorio, porque ya la pregunta está dentro de la imagen. No nos va a dar hambre. Gracias. Así es. ¿Algún otro comentario o preguntas? ¿Podrían repetir cómo se asocia la imagen a la pregunta, por favor? Sí, claro. ¿De dónde exactamente? Aquí cuando vamos a crear una nueva pregunta, me la creo acá abajo. Cuando yo voy a darle, o aquí junto a donde yo escribiría mi pregunta, está el icono para imágenes. Hago clic sobre él y busco mi imagen, ¿cierto? Como yo no tengo imágenes guardadas en este momento, vamos a buscar algo diferente para que no nos dé hambre. Y vamos a traernos esta imagen. Y ahí está. Y en las opciones también hay la posibilidad. Sí, si yo le digo opción 1, entonces puedo añadir aquí incluso otra imagen. Ah, me equivoqué. Está cargando la imagen. Entonces, la opción 1 no es una... Ah, bueno, yo puedo poner aquí incluso, sí puedo poner algo. No sé, ahí estamos dándole algún título a esa imagen. Y aquí puedo seguir añadiendo imágenes como opciones. No sé si tenemos más preguntas. Recuerden siempre activar la clave de respuesta para decir cuál es la respuesta correcta, porque si no, no les va a calificar solito el examen.
no debe, para la profesora que pregunta, sí, para el profesor que pregunta, vamos a ver que no veo quién es. Para el profesor Andrés, que pregunta que se debe descargar algo, no, profe. Él simplemente accede con su cuenta institucional al formulario y ya está. Bueno, si no tienen más preguntas, les recordamos que por favor contesten la evaluación, que es también la asistencia del día de hoy, y posteriormente estarán recibiendo entonces el material de ambas videoconferencias, la del viernes pasado y esta.